Vamos a concluir el servicio de esta tarde con el último mensaje que vamos a considerar en Génesis capítulo 5, en el verso 2, por favor. Génesis capítulo 5, verso 1 y verso 2. ¿Sí lo encontró? El tema para esta tarde tiene que ver con el matrimonio como una unidad, o la unidad del matrimonio, o dicho de otra manera, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio es visto como una unidad. Y bueno, cuando nosotros hablamos de los matrimonios, en realidad lo que miramos es un estire y afloje, ¿no? Donde pareciera que en el matrimonio a veces nos miramos como extraños, ¿no? Uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra cosa, y estamos en ese estire y afloje, ¿no? Y nos preguntamos, ¿hay un matrimonio realmente que camine como si fuera uno, donde lo que le afecta a uno le duele al otro, pero que hay esa preocupación realmente? Bueno, miramos que no, ¿verdad? Que en realidad, aún en el matrimonio existe mucho egoísmo, como si fueran dos personas extrañas a veces. Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, la Biblia deja claro que esto pasó desde la caída del hombre. La caída del hombre, el pecado del hombre lo arruinó todo. Pero también entendemos que a través de Cristo Dios quiere que los matrimonios vuelvan a experimentar el plan de Dios, ¿no? que es la unidad. Entonces vamos a hablar sobre eso según la Biblia. ¿Y cómo me va a ayudar? Uno dirá, ¿cómo me va a ayudar si yo soy casado? Bueno, a lo mejor te vas a casar, ¿no? Y segundo dice, bueno, yo te voy a casar, pero a lo mejor lo puedes usar para aconsejar a alguien más. Tal vez conoces a alguien más joven, no sé, algún primo, sobrino, no sé, alguien que tú puedas aconsejar, alguna pareja que esté pasando, no sé, y puedas compartir con ellos la escritura. Y de alguna manera les puede ayudar. Y obviamente los que estamos casados y a veces nos cuesta entender por qué pasan estas cosas y queremos encontrar una solución, especialmente si tenemos hijos, somos consejeros, así es que sí es importante mirar el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Vamos a comenzar con eso. Lo primero que vamos a encontrar es de que el plan de Dios con respecto al matrimonio Dios lo hizo como una unidad, para que no se vieran como dos, que aunque somos dos, en realidad Dios quiso que nos miráramos como uno solo, en todos los sentidos, ¿ok? Una unidad, principalmente, hay tres áreas principales, ¿no? Sobre la unidad, pero voy a enfocarme solamente en una. Por ejemplo, está el área más importante, que es en el área espiritual. Obviamente también hay una unidad física, hablando a veces de relaciones sexuales, y por cierto también habla de una unidad, no sé, en las cuestiones emocionales, así es que puede ser unidad física, unidad emocional, pero principalmente la unidad en el aspecto espiritual. Pero vamos a empezar con Génesis 5:2, porque cuando la Biblia comienza a hablar de la creación del hombre, la Biblia lo presenta como uno, ¿ok? Aunque son dos en realidad, ¿cierto? Donde Dios dice que creó uno, después hay dos y vuelven a ser uno. Es interesante que la creación se diga esto. Sí, vamos a comenzar en Génesis 5:2, cuando habla de la descendencia de Adán. ¿Se lo entiende en Génesis capítulo 5? Verso 1 dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora, no es que Adán sea más importante, pero normalmente se usaba el nombre del varón, ¿no? Para representar a la familia.
Este es el libro de las generaciones de Adán. Después dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, a semejanza de Dios lo hizo. Y después añade en el verso 2, o sea, no, hombre incluye aquí femenino y masculino, pero lo representa como una unidad, ¿no? Como uno solo, que es así. El plan de Dios era mirarlos como uno solo. Dice, a semejanza de Dios lo hizo. Y después añade, varón y hembra los creó. Ya son dos, ¿no? Una separación en la sexualidad. Pero mira lo que dice enseguida. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos. Uno podría decir Adán, ¿verdad? O Adán, o Isha, que es la palabra, no dice así, ¿cierto? Usa solamente un singular, digamos, ¿no? Para dos, y llamó el nombre de ellos Adán, que significa, dice algunos rojizos, pero también significa humanos, humanidad, ¿no? El género humano. Habla de uno, y los llamó, dice, Adán. Qué interesante, ¿no? Los llamó, no dice los llamó. Porque nosotros siempre hablamos de Adán como él, pero aquí dice Adán como los. ¿Sí lo notó? Los llamó Adán el día en que fueron, no dice el día en que fue creado, el día en que fueron creados, ¿cómo los llamó Dios? Los llamó Adán. Ahora, veamos si en el día de la creación esto fue así, realmente fue así. De hecho, vamos a comenzar en el día de la creación, cuando dice ahí, los creó, no está hablando del cuerpo meramente físico, porque en la creación se involucran las dos cosas: la imagen de Dios, que es espiritual, y el cuerpo de ellos, que es físico. Muchas veces uno no hace esa separación, pero cuando habla de la creación del hombre hay dos cosas, ¿ok? La parte espiritual, lo que es la imagen de Dios, lo que fue creado de la nada, ¿ok? Pero después está lo físico, que es el cuerpo, y el cuerpo no fue creado de la nada. El cuerpo fue creado de algo que ya existía. Así que son cosas diferentes: crear y hacer. Y se usan las palabras. Para crear se usa la palabra bará, que significa crear de la nada, y para hacer se usa una palabra diferente, masar, que significa hacer algo de algo existente, ¿no? Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, en el verso 26. Génesis 1, 26. ¿Sí se encontró? Dice así. Vamos a comenzar con la creación del hombre, como dice Génesis capítulo 5, ¿no? Que Dios creó con unidad. Dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y habla de uno, ¿cierto? Al hombre, refiriéndose a la humanidad, no solamente hablando de Adán como masculino, sino a los dos. A nuestra imagen, que se conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Habla de, aquí no está hablando claramente del cuerpo, está hablando de la parte espiritual, lo que es la imagen de Dios, ¿ok? Lo que es la capacidad de pensar, de sentir, de analizar, no sé, de amar, también de enojarse, ¿no? De tener un alma, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó, y añade, varón y hembra los creó. O sea que Dios nunca creó la parte espiritual de ambos, ¿ok? Al principio, dice, y los bendijo, y les dijo, fructificad, multiplicaos a la tierra, y sojuzgadla, y se llenará de los peces del mar, las aves de los cielos, y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí fue la creación, la parte espiritual, lo que es hecho de la nada. Primera cosa importante, ¿y cómo lo presenta Dios? Como una unidad. Como una unidad, ¿ok? Bueno, ahora en Génesis capítulo 2, en el verso 7, sigue hablando de la creación del hombre, pero ahora se va a enfocar o va a detallar no la parte espiritual, sino la parte física. Y en el verso 7 se va a decir,
No como Dios quiere la parte espiritual, porque eso es que necesita uno, ¿cierto? Ahora nos va a decir cómo va a ser la parte física, donde va a poner la parte espiritual. Por eso dice en el verso número 7, capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí sí hay un orden, es decir, que no formó a los dos al mismo tiempo. La parte espiritual sí la hizo al mismo tiempo de los dos, pero la parte física fue diferente. Primeramente formó, dice, va a decir que formó al varón masculino y después a la mujer femenino. Dice así: en Jehová entonces formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, la parte espiritual, ¿no? Y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Un alma. Y después ahí cuenta otras cosas, ¿no? Ahora dice enseguida: y Jehová Dios plantó en el huerto de la viviente y puso allá al hombre. Y cuando dice puso allá al hombre, está hablando, ahí sí está hablando más de Adán, con su parte física, y la imagen de Dios es espiritual en la parte física, ¿ok? Pero no existe, digamos, Eva en la parte física, aunque tendríamos que entender que la parte física de Eva sí existe, pero solamente en Adán, en uno solo. No sé si se tiene esa parte. No es que después la Biblia dice que la imagen de Adán la hizo primero y después hizo la imagen espiritual de Eva, ¿no? Dice que los creó los dos al mismo tiempo, pero los cuerpos fueron creados diferentes. Después dice el verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Y en fin, en el verso 15 se dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Hasta aquí el cuerpo físico de la Eva no existe, ¿ok? Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comerás, porque el día que no lo comieres ciertamente morirás. Esta primera enseñanza no la aprendió Eva. ¿Te das cuenta? Eva no la escuchó directamente de Dios. Adán sí la escuchó directamente de Dios. ¿Y por qué? Bueno, aquí el cuerpo de Eva todavía no ha sido formado. Y dice en el verso 18. Verso 18, cuando Dios dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y después sabemos, dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y después puso a Adán a trabajar, lo puso a hacer ciertas cosas, lo puso a que distinguiera lo que es un varón, un macho, más bien, de una hembra, ¿no? Y Adán se dio cuenta que todos tenían una pareja, pero que no había nadie como él en realidad. Y Dios hizo esta obra, porque Adán era muy inteligente y Adán lo era rápido, ¿no? Adán era inteligente, ¿no? Y en el verso número 21 dice, en el verso 20 dice: y puso a Adán hombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo crear un sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, que Jehová, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, dice. De hecho, en el original no dice verdaderamente una costilla, dice que Dios abrió su costado, y que de su costado sacó una mujer, nada más que como que para que le entendamos mejor, se tradujo así como que Dios le agarró una costilla, ¿no? Y luego hacemos un montón de inventos, ¿no? De que la costilla de Adán, pues la mujer tiene menos costillas, no. En realidad significa como que Dios sacó algo de su costado, de su adentro, ¿no? Se va un poco raro, como si se hace un parto, ¿no? O sea, como si Adán hubiera parido a la mujer, ¿no? Algo más o menos así, algo puede ser el asunto, ¿no? Se le hace raro. Es que lo original es la idea. O sea, en su sentido original, esa es la idea de que del hombre, por eso hay gente que dice que el hombre no es sin, la mujer no es sin el hombre, pero tampoco el hombre sin la mujer. Es decir, que la mujer desciende del hombre, así como el hombre después desciende de la mujer. Si es interesante, ¿cómo es necesario que no peleen? La mujer desciende del hombre, sí, y el hombre, la humanidad, también. Y todos de Dios, ¿no? Entonces no hay competencia, ¿no?
Dice, la costilla de Jehová es como el hombre, le hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, aquí hay una división, ¿cierto? Hay una división, ya no son uno solo. Ahora ya son otra vez dos, pero Dios no quiso que fueran dos, Dios siempre quiso que fueran. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para que sean unos? Unidos, o sea, como lo que llamamos casarlos, ¿no? Alguien dice en Génesis, no haga del matrimonio. Y entonces, ¿qué es esto, no? Es una unión, ¿no? Hecha por Dios, sí, habla del matrimonio. Dice, y Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, dice. 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón, y solamente lo que hará fue hacer una división en cuanto al sexo. Yo soy varón, que se llama ser, como es como yo, como salió de mí, como es de mis adentros. Entonces, no es un varón, que es diferente. Recuerda que la perdió a las malas, no, ella también es diferente. Ella es varona. Yo soy Ish, ella es una Isha, ¿no? Varón y varona, ¿no? Entonces, ahí vemos otra vez la unidad, que cómo es Dios, ¿no? Y Dios siempre quiso que hubiera una unidad. Después dice que Adán y su mujer vivían, y él dice, por tanto, después dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y será unidad a su mujer, y será una sola carne, ¿no? Entonces, la idea de Dios del matrimonio es que fuéramos uno, nos miráramos como uno, nos quisiéramos como uno, nos percibiéramos como uno, nos preocupáramos como uno, ¿cierto? Y qué bonito hubiera sido si hubiera pecado. ¿Te imaginan qué bonito hubiera sido, no? Qué pleitos entre hombre y mujer, qué diferencias, que tú y yo y que no. Se hubiera sido todo perfecto, ¿no? Matrimonios para siempre. ¿Cuál hijo sin padre? ¿Cuál padre sin...? No, nada de eso. Entonces, ¿qué ganó todo? Y el pecado. El pecado. Pero la ventaja, más bien la esperanza que tenemos es de que en Cristo se puede rescatar. Por eso a los que estamos casados, Dios nos demanda que nos esforcemos y confiemos en Él, que lo obedezcamos y que luchemos para que el matrimonio funcione, ¿no? Que tenga toda la oportunidad y que sepa eso. Ahora, hasta ahí quise compartir una mala introducción, ¿no? Tengo todavía 30 minutos, o sea que sí me da tiempo. Cuando estamos hablando de la unidad, estamos hablando de compartir, y de hecho, si este es el conflicto, ¿no? ¿Cómo puede ser una unidad que al compartir no haya desigualdad, que haya un beneficio mutuo, ¿no? Y después hablamos que cuando alguien se quiere unir en matrimonio, si usa una frase que decimos es que no me he casado porque no he encontrado mi media naranja, ¿no? Y sí, lo que quiere decir es que quiere encontrar su contraparte, que vote de tal manera que no haya conflictos, y está bien. Aunque es muy difícil, porque recuerden que el hombre y la mujer son diferentes, y aunque se complementan, siempre hay una actividad lógica. Sí se puede ser media naranja en ciertos sentidos, sí se puede. No es que seamos iguales, es que nos complementamos. O sea, esa frase de media naranja no significa que hay que ser iguales. Significa que hay que complementarnos para volver a ser uno. Ahora, sí se puede, pero no es tan fácil, ¿ok? Ahora que estamos en un mundo caído y en este cuerpo pecador, padre que tiene hijos, aquí hay una información de parte del Señor para que usted aconseje a sus hijos, ¿no? Nosotros pues ya hicimos lo que pudimos y estamos saliendo como podemos, ¿no? Pero los que vienen de atrás no les podemos aconsejar, ¿no? Sobre la importancia de la unidad que Dios quiere en el matrimonio, especialmente la unidad espiritual. ¿Cómo puede tener una unidad espiritual en el matrimonio? ¿Cuáles son las cosas que se deben compartir en la unidad espiritual? Así es que vamos a hablar solamente de eso. La unidad espiritual, ya sea que alguien que esté casado y quiera hacer cambios porque ya no aguanta el matrimonio, o que alguien esté pensando en casarse y que no tenga que sufrir como los que lo hicimos sin considerar el consejo de Dios. Para todo hay enseñanza. Pero número uno, en primer lugar, la unidad que debe existir en el matrimonio es en esta. La primera cosa que el matrimonio debe tener en común, es decir, cuando usted va a buscar pareja, o si usted tiene una pareja, lo bueno fuera esto. Lo más importante empieza aquí, que ambos tengan
salvación. ¿Sí me entiende? Si en la Biblia por ahí se empieza, cuando se habla de un yugo desigual, en primer lugar se habla sobre eso, ¿okay? Que los dos pudieran tener la misma salvación, la misma doctrina de Cristo que te lleva a la salvación. Eso es importante, ¿sí me entiende? Es importante que si usted tiene una pareja, que la unidad comience que los dos sean salvos. Es decir, ¿y qué hay si alguien está casado con una o uno no salvo? Pues el enfoque debería ser orar al Señor para que tu pareja sea salvo. Ese debe ser el enfoque principal. Antes de cualquier cosa, si no se arregla eso, siempre va a haber una falta de unidad. Ahora, si alguien no tiene pareja y está buscando, pues comience por ahí. O sea, mi lista, mis prioridades, mi futura media naranja. ¿Por dónde empiezo? Tengo que asegurarme, para que yo tenga una unidad, tengo que buscar a alguien que sea salvo. Pero no que diga que es salvo, que sea salvo, pero que tenga la misma salvación que ellos, la misma doctrina. O sea, no con alguien que diga, yo también soy salvo, yo soy salvo por obras, y tú, no, yo por la fe en Cristo. No ese tipo de salvación, sino que los dos tengan la misma doctrina, sí, porque hoy hay muchos que tienen la salvación de muchas maneras, ¿cierto? Entonces piénsenlo, la misma salvación. De hecho, esta es una preocupación de Dios siempre. De hecho, cuando usted lee textos como Hechos capítulo 16, Hechos 16, en el verso 30, ¿se acuerdan que ahí fue salvado el carcelero de Filipos? Y Pablo se preocupó no solamente que el carcelero fuera salvo, sino que también fuera salvo, obviamente, su esposa y su familia, ¿no? Sí, dice allá en Hechos 16, 30, 34, dice, y sacándonos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, no más tú, ¿verdad? Sino que tú, dice, y tu casa, y le dará la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa. O sea, esa era la preocupación de Pablo, solamente que fuera salvo el carcelero. Pablo dice, no, que mejor que sea salvo los dos, él y su esposa, sus hijos. Y él tomándose aquella hora de la noche, se lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren qué diferencia. ¿Qué hubiera pasado si solamente el carcelero hubiera sido salvo? Bueno, posiblemente el carcelero hubiera llevado a Pablo gozoso a su casa, ¿no? Pero posiblemente la esposa le habría dicho, no, bueno, ¿y estos quiénes son, no? No, son mis hermanos en la fe, serán los tuyos, pero no los míos. O sea, se debe allá y decía, no, que se no. Pero qué bonito es cuando, digamos, él es salvo y ella es salva. Y hablan en el mismo idioma, están en el mismo pensar, ¿no? Que es diferente, ¿sabes? ¿Se dan cuenta? No todos consideramos eso, ¿no? Por eso a veces es difícil ir a la casa de una dama que es salva, pero él no es salvo, al revés. Él es salvo y ella no. Y uno dice, pues él me recibe, pero ¿y ella? Es diferente, ¿no? No se jala igual, no se jala parejo. Entonces, la unidad espiritual es muy importante, empezando con la salvación. El jefe de familia debe ser salvo y la esposa nos ayuda también. Esto es importante cuando se trata de formar matrimonios. Ahora, es cierto que algunos creyentes se han casado con no creyentes y que poco tiempo después el no creyente se hace creyente. Pero no es una regla que siempre es así, ¿ok? A veces pasa. En la mayoría de los casos, no pasa. Así es que no es correcto decir, bueno, yo conozco a una amiga, ¿verdad?, que se casó con uno que no era salvo, pero después, ¿qué creen? Se salvó. Y yo voy a hacer lo mismo. Nadie te garantiza, puede ser que te vaya muy mal, lo más seguro que te vaya muy mal y que Él no permita que tú tengas una vida espiritual correcta. Así es que hay que tener mucho cuidado. Segunda cosa que es importante en la unidad, en la vida espiritual, que hay que considerar, no solamente que tu pareja sea salva, estás tratando de casarte, si estás casado, es una preocupación que ambos sean salvos, pero también solamente que sean salvos y que tengan un mismo propósito. Eso es importante, ¿no? Un mismo propósito. ¿Qué significa eso?
que no solo debemos considerar que debe haber unidad en la salvación, sino que en la unidad de servir al Señor, por ejemplo. Existen algunos casos donde un cónyuge tiene el propósito de servir al Señor, y eso es bueno, pero después el otro cónyuge no tiene el propósito de servir al Señor. Ahora, la Biblia dice que solamente debe servir uno o los dos, a todos, ¿cierto? Pero ¿acaso no se dan situaciones donde uno sí quiere servir y otro no? ¿Sí o no? Sí, y más hay casos de pastores donde el pastor quiere servir y la esposa del pastor no quiere tener nada que ver con la obra. O sea, está ella casi a fuerza, ¿no? ¿Ustedes saben lo que se ha descubierto en un asunto así? ¿Por qué ella está haciendo estorbo? ¿Sí me entiende? Imagínense que usted quiera servir y que su esposa no quiera servir, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Si te casas con alguien, sería bueno que miraras la posibilidad de que tu futura pareja quisiera servir al Señor. Y si estás casado y quieres servir al Señor, habla con tu pareja, ¿no? De la importancia de que los dos sirvan en la obra y que no después se estén jalando, ¿no? Que el esposo quiera ir y que la esposa sea lo que le diga, ya otra vez a la iglesia, ¿qué tanto tiempo pasas allá? ¿Qué tanto pasas allá? Si me entienden, es un estilo y afloje, ¿no? Entonces eso no está bien. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, porque muchas veces no meditamos en la importancia de la unidad en el área espiritual. Así es que creo que sí vale la pena considerar que cuando te vas a casar, que tu esposa sea o tu esposo sea salvo y que quieras servir al Señor. ¿Y por qué quieres servir? Es que todos llamamos a servir. ¿Estamos entendiendo? Y usted dice, hermano, pues es que yo no me tocó nada de eso, tal vez podamos orar al Señor. Si ya estamos en este asunto, esto es necesario esa unidad en el área espiritual. Repito, los dos salvos, que los dos sirvan, o que quieran servir cuando menos. ¿Qué otra área involucra la parte espiritual, la área espiritual? La dedicación, que tengan la misma dedicación, no solamente una misma salvación, no solamente un mismo propósito de ese servicio, sino una unidad en la dedicación. ¿A qué se refiere la dedicación? Se refiere a aquellas cosas que son parte de la vida del creyente, cosas que alimentan el alma y que te llevan a una adoración correcta a Dios. ¿Y la dedicación como qué? Bueno, ahí te van a pasar de dedicación, que a veces en los matrimonios están disparejos, donde uno sí quiere y otro no quiere. ¿Cuáles? ¿Qué le parece la oración? La oración, imagínense, ¿no? El esposo está viene a la oración y la esposa no, porque no le gusta la oración. Pero es salva. Pero quiere servir a Dios, pero no le gusta orar. O sea, servir a alguien es correcto. No, eso no habla de unidad, eso. No habla de unidad. Por supuesto que no habla de unidad. Imagínense la influencia de los hijos, ¿no? Uno sí puede decir, papá, hay que quitarla, pero mamá, hay que quitarla a ella. No funciona la llamada de unidad. Y recuerden que Dios no funciona así, ¿ok? Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no piensan diferente, actúan diferente. No es que va uno sí o no. Es una unidad en la oración. Y si la Biblia dice, ¿no? A todos, ¿no? Orar, esto es fácil, ¿no? Primera dice orar sin cesar, ¿no? La oración es un mandato y es una necesidad nuestra. Pero si mientras tú estás orando, tu cónyuge prefiere estar haciendo otra cosa, entonces no hay una unidad en la dedicación. Uno está queriendo orar, otro está queriendo estorbar en la unidad. Sí, otra vez a la oración, entonces no funciona. Es importante entonces la unidad también en la dedicación. ¿En qué otra área? La oración también aquí en la dedicación podemos encontrar otra área como, ¿qué les parece ese estudio de la Biblia? Se imaginen esto. Y la esposa, está ahí en el estudio, y el esposo no está en casa porque no le gusta estudiar la Biblia, ¿no? Pero es algo, ¿me entienden? O viceversa, el esposo en el estudio, la esposa allá en casa, gracias a Dios. ¿Eso es correcto?
desde la perspectiva divina, no, porque Dios hizo una unidad, tiene que entender eso, Dios hizo una unidad. Y se tiene que corregir, se tendría que corregir, en realidad eso depende de cada quien. Pero quisiéramos que nuestros jóvenes que se van a casar no tuvieran que enfrentar esto, porque desde un principio con las jóvenes parejas se preguntan los requisitos de mi pareja. No pienses que si es guapo, que si es asiático, que si es ojos rasgados, que si... No, que si es... No, que si es salvo, que si quiere servir a Dios, tiene propósitos de servir a Dios, tiene intereses en dedicarse a Dios en oración. No que sea perfecto, pero quiere estar dispuesto cuando nos casemos, pero va a afirmar, ¿no? Que quiere estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usted y yo nos vamos a presentar a Dios aprobados si no conocemos la palabra de verdad? ¿Cómo la vamos a usar si no la conocemos? ¿Cómo la vamos a conocer si no la estudiamos? No va a ser así, cuando estemos en la presencia de Dios nos van a discriminar, ¿no? Ustedes no quisieron conocerme, no me conocen, porque simplemente no les interesó saber de mí. Entonces, el matrimonio se puede apoyar, se funciona como una unidad en el área espiritual. Pero si alguno de los cónyuges, hay cónyuges que ven esto un poco beneficioso, estudiar la Biblia, y cuando lo hacen así, cuando un cónyuge ve estudiar la Biblia como poco beneficioso, se convierte en un problema, en un estorbo. Se oye feo, ¿verdad? Si se oye feo, la realidad. Se convierte en una mujer. Tú mismo te vas a decir, tú quieres estudiar, ¿qué te vas a decir? Otra vez vas a estudiar, ¿no? Si no te lo dices, no lo va a pensar, ¿no? O te va a empezar a abandonar, no sé. En vez de que lo acompañes, ¿no? Vas a estudiar la Biblia. ¿Te vas a hacer cualquier cosa? Vamos a estudiar la Biblia, a conocer a nuestro Dios creador, ¿no? ¿O qué es más interesante? ¿Qué es mejor? ¿Quedarnos en casa, hacer nada? Obviamente no, obviamente no. ¿En qué otra área? Bueno, la oración, dedicación, el estudio de dedicación, en la adoración, ¿qué te parece la adoración? Hablando de la adoración, debe olvidar la adoración, no debe dedicarse a algo, dedicar nuestra vida, ¿no? La adoración. Ha habido casos, usted se ha puesto en la adoración, la forma de adorar a Dios, ¿habrá un orden en la Biblia en cuanto a la adoración? Sí, si hay un orden, ¿no? Según la carta de Timoteo habla sobre eso, la carta habla sobre eso. ¿Cómo se debe llevar la oración? No es a nuestra manera, ¿cierto? Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Por ejemplo, imagínense un matrimonio que adora, que sí adora a Dios, pero que ella lo hace en la iglesia donde fue salvo, ¿no? Y el esposo lo hace en la iglesia donde fue salvo. Entonces la esposa adora allá y el esposo adora aquí. Y dice, no, pues es el mismo Dios. Sí, pero eso no habla de unidad. ¿Usted cree que opina? ¿Es un buen testimonio? ¿Se puede hablar de un matrimonio unido? No, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Usted cree que esto pase? Sí pasa. Sí pasa. Es hasta algunos casos, ¿sabes? Que se ve hasta como algo normal y no es algo normal. No es una unidad. Una situación así puede existir el ministerio, está llevando a alguien, no sé si es el esposo, imagínense el pastor y su esposa oye a otra iglesia, ¿no? Imagínense, ¿no? No funciona. No es correcto que los cónyuges adoren de una manera diferente. ¿Y qué tal es cuando un cónyuge quiere adorar a Dios, pero el otro no? Especialmente, ¿no? Cuando uno quiere dar oración a Dios y otro no, que lo haga en un lugar diferente. Si la Biblia nos llama a adorar también, no dice Salmo 29:2, nada que va a la gloria de Dios a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Dice Salmo 66:4, dice, toda la tierra te adorará y cantarán a tu nombre, Selah. Y hablando de adorar, porque también solamente se adora, ¿no? Y se alaba a Dios con el estilo de vida, a través de alabanza, a través de exaltar su nombre, de reconocer su misericordia, una forma de adoración, ¿no? Ahora, yo pensando que hay otros tipos en las que no se adora pareja, donde un cónyuge quiere y otro no, y si alguien se siente herido, pues la Biblia a veces es así, ¿ok? No sé
los expone, ¿no? Por ejemplo, cuando adoramos, cuando la iglesia tiene la oportunidad de adorar, que se permite a todos, digamos, yo sé que en el grupo de alabanza, pues a veces pasa la esposa y el pastor, no, pero eso es otro tema, ¿ok? Pero cuando, para el día, el pastor y su esposa, no, ese es otro asunto con el ministerio. Pero cuando la iglesia en general puede pasar, ¿no? Y de repente yo veo que pasa la esposa y el esposo no. O el esposo pasa y la esposa no. Yo digo, ¿qué no pasan los dos? ¿Qué no son uno? Son uno. Entonces eso crea presión, ¿no? Porque la esposa dice, tengo que esperar a que el esposo termine. Pero si pasas a adorar con él, no te tendrías que esperar. O, hoy me privé de mi esposo porque él está alabando a Dios, ¿no? Y tengo que estar sola. No estaría sola si estuvieras con él. ¿Cierto? Sí, entonces ahí muchas veces se rompe la unidad, ¿no? En la forma de adoración. Analízalo, piénsalo, te invito a que lo analices, porque lo correcto es de que ambos adoren. Somos llamados a adorar todos, no solamente uno, ¿ok? Y el matrimonio y comunidad debe ir así, comunidad. No puede ir uno sí, no debe ir uno sí, uno no, tendría que ser unos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay cosas que hay que arreglar. Existen casos en los jóvenes inclusive, hacen cosas bien raras, ¿no? De hecho, esto es importante porque en la Biblia Dios decide que la adoración debe de ser de cierta forma, no a la forma del hombre, a la forma de Dios. De hecho, en el Salmo 89 dice así: no habrá en ti Dios ajeno, ni tendrás a Dios extraño. Dice, o sea, esta forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? En cuanto a lo que Dios ha pedido. Otra área en la cual a veces tampoco el matrimonio se crea comunidad, y es en la forma en el deseo de compartir la palabra, ¿no? Lo que es evangelismo, ¿no? Que tal vez el esposo quiera compartir a la familia que está cerca y la esposa no quiera, que diga, no quiero que me repartamos, no, viceversa, que la esposa sí quiera y que el esposo no quiera, ¿no? Y también en ella no hay unidad. Y es que compartir la palabra con las personas que no conocen es una responsabilidad de todos, pero especialmente el matrimonio debe estar unido, ¿no? Imagínense, no sé, que usted saliera, pero que su esposa no fuera porque no le gusta, y tuviera que acompañar a otra hermana, ¿qué le parecería? Imagínense, ¿no? O al revés, que su esposa saliera y usted no quiso, porque queremos que acompañar a otra hermana, no va a pasar obviamente eso, supongamos que terminara así, o sea, ¿sería correcto? No, pues no, usted va, que vaya el esposo con su esposa, ¿no? Pero sí hay casos en los que no funciona así, porque la esposa tiene que ir, porque uno no quiere, viceversa, ¿no? Analícelo, eso no es unidad. Otra área en la cual hablamos de la dedicación todavía, ¿no? Dedicación a Dios, en la cual es importante la unidad, y todo evidentemente que se podría arreglar desde un principio, ¿no? Desde antes de pensar en casarse, se podría arreglar esto. Se podría platicar, no es de platicar cuánto gano, dónde vamos a vivir, qué vamos a comer. Es importante también eso, pero luego mirando la parte espiritual. ¿Te gusta servir a Dios? ¿Te dedicas a Dios? ¿Qué opinas del evangelismo? ¿No? ¿Qué opinas de la adoración a Dios? Esos temas, yo me pregunto, ¿hay otro tratar cuando estás buscando pareja? ¿Verdad que no? Bueno, si no le has escuchado, dile a tu hijo, vamos a dar, te voy a dar un consejo para cuando vayas a buscar pareja. Dentro de que sí pregúntale a la abogada, está bien, dónde te va a llevar a vivir, está bien, no hay problema, cuántos carros tiene, no hay problema. Entonces, bueno, pero antes de eso, de preferencia, pregúntale, oye, ¿eres sano? Oye, ¿te gusta servir a Dios? ¿Qué opinas de la alabanza a Dios? ¿De tu dedicación a Dios? ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Ir a la oración? Imagínense, ¿no? Eso es importante. Hay una otra cosa importante. ¿Qué te parece adorar a Dios con tus diezmos y ofrendas? Gran problema también, sí. Si hay un problema en los hogares que los dividen, que ponen en común, es la cuestión económica del dinero, ¿no? Imagínense un matrimonio donde la esposa ha entendido la fidelidad a Dios a través de honrar a Dios, a través de ofrendas y diezmos, como lo quieras ver, ¿no? Y que ella quiera, ¿no? Pero que el esposo sea renuente a eso.
¿Usted se imagina el problemón que va a hacer ahí? El reclamo del esposo a la esposa cada que lo haga o viceversa. Otra vez, no sé, allá sí, acá no, en el clásico, ¿no? No, eso no funciona, porque es pleito tras pleito, ¿no? Mas sin embargo, cuando hay unidad, los dos están de acuerdo, no hay conflicto. Al contrario, hay un ánimo, ¿no? O sea, te animo, esposa mía, o te animo, esposa, a que cumpla delante de Dios con lo que Él encarga, ¿no? En vez de que sea un estorbo. Y sí, es que hay veces que uno, en la familia, uno es dadivoso porque Dios ha hablado de su corazón y el otro bien mezquino, ¿no? Porque la gracia de Dios no ha llegado, dijo alguien, a su bolsillo, ¿no? Uno sí quiere dar, el otro no quiere dar, y luego ahí hay un estira y afloja. Y no voy a hablar de hijos y ovejas, porque siempre es el mismo tema, ¿no? Hay quien entiende y hay quien habla por más que explique no quiere entender, ¿no? Entonces la Biblia habla de tus ofrendas a Dios, claro que sí, porque Dios necesita, no, Dios no necesita, ¿ok? Pero Dios sí sabe que necesitamos nosotros no apegarnos a las cosas de este mundo y reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Por eso el tiempo comenzó, como muchos dicen, en la ley, ¿no? El tiempo existe antes de la ley, ¿no? Desde Abraham. ¿Y por qué llegó Abraham? ¿Porque Dios necesitaba? No, porque Dios quiso reconocer que todo lo que tuvo en ese momento le había sido dado por Dios. Y como no le podía dar directamente a Dios, le dio a un siervo de Dios. ¿Quién fue? Melquisedec, ¿no? Y fue una forma de adoración, por cual Dios le agradó, ¿no? Y tú dices, bueno, pero es lo que recibían ya los levitas. La Biblia también dice que los levitas diezmaron en Abraham antes de que ellos nacieran, ¿no? Entonces, es importante, es un asunto espiritual, ¿verdad? Más que material, ¿no? Último, no casi último, ¿no? El servicio. Debe haber un poco del servicio, ¿no? Debe haber unidad en el servicio a Dios en cuanto al servicio. No solamente en cuanto al servicio a Dios, ¿no? Esa unidad del servicio debe verse en todas las áreas, aún en fuera del área espiritual, que los dos puedan unirse para sacar adelante esta empresa del matrimonio. Eso es importante en el servicio a Dios, pero también en el servicio en el hogar. Recuerden que la esposa es la ayuda idónea, ¿okay? No la carga idónea, no, la ayuda idónea. Alguien dice, no, es que el esposo tiene la obligación, así, el esposo en primer lugar, pero a veces que el esposo le eche una mano, ¿no? Una ayuda, es la ayuda, ¿no? Y sí, Eclesiastés 4, 9, dice así, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Si los dos trabajan, ¿no? ¿Sí? Porque si cayere el uno, levantará porque si cayere el uno, levantará a sus compañeros. A mí me levantaron muchas veces, cuando no hay, mi esposa ahí está la ayuda idónea, ¿no? Pero hay del solo, dice, que cuando cayere, no habrá segundo porque lo levante, ¿no? También si no vienen juntos, pues se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará nosotros? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice, ¿no? Así es que sí, la unidad del servicio también es importante, ¿no? Aún estar acordado en las peores circunstancias, es mejor estar acompañado que estar solo, ¿okay? Porque hay alguien que te está echando ánimo, ¿no? Entonces, último, acerca de la unidad que Dios quiere en el matrimonio, especialmente en el área espiritual, especialmente en el área de la dedicación, ¿no? Vimos que esta área era desde la oración, el estudio bíblico, la adoración, el evangelismo, compartir la palabra, las ofrendas, los diezmos, el servicio a Dios, el amor hacia Dios, el último, el amor hacia Dios. Dios quiere que el matrimonio ambos manifiesten este tipo de amor, ¿no? El amor a Dios, de hecho, la Biblia enseña, ¿no? Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí es ese mandamiento para todos, ¿no? Para todos los que han confiado en Cristo. Y este tipo de amor no debe existir solo de parte de un cónyuge. Yo creo que eso subiría a todo, ¿no? No debe existir solamente en el esposo, porque él ama, él está totalmente enfocado en la vida espiritual, pero como ella lo ama,
pues más bien es un estorbo, ¿no? O viceversa, no debería ser así, aunque a veces pasa que encontramos esos lugares, son contiendas donde uno está preocupado por la vida espiritual porque ama a Dios, y el otro porque no está preocupado porque no ama a Dios, ¿no? Así es que en resumen, si uno ama a Dios por sobre todas las cosas y otro no, entonces habrá conflictos de intereses, de prioridades, ¿ok? No sé, pareja, esposo o esposa, ¿te molestaría, te ofendería que tu esposo te dijera, esposa, déjame decirte que no te amo, no eres tú mi amor más grande, mi amor más grande es el Señor? ¿Te molestaría, esposa? Pues no debería. Pero que tú le dirías lo mismo, esposo mío, yo te amo, pero amo más a mi Dios. Y no habría ningún problema, ¿cierto? No habría ningún problema. Pero cuando ambos no sienten o no piensan igual, entonces sí hay problema. Ay, ¿cómo que amo más a Dios que a mí? Eso no puede ser, ¿ok? Porque entonces hay un egoísmo y se empieza, pues si es que le ama más a Dios, entonces le va a cumplir más a Dios que a mí, ¿no? Entonces ya hay una estira de error, ya no hay una unidad en cuanto al amor hacia Dios. Así que si alguien está pensando en casarse, hay que pensar muy bien, hay que ser prudente y hay que empezar a considerar las cosas importantes como la unión espiritual, la salvación, en el estudio bíblico, en la oración, en el evangelismo, en las ofrendas a Dios, en el servicio a Dios, en el amor a Dios. Y los que estamos casados, sabiendo esto, pues deberíamos saber que si hay una solución, que se puede arreglar en Cristo, sí se puede. Que después no queramos, bueno, eso es otra cosa, pero sí se puede arreglar. Que si lográramos hacerlo, en el matrimonio no habría tanto problema, porque estaríamos más unidos, ¿cierto? Envejeceríamos más lentamente, ¿no? Nos enfermaríamos menos, tendríamos menos problemas. Así es que esto es importante a considerar. Piénsalo. Tal vez este sea el caso de alguno de nosotros, de todos al mismo tiempo, no sé. Pero esta es la perspectiva, parte de la perspectiva de Dios acerca del matrimonio, la importancia de la unidad. Y es que el matrimonio delante de Dios es así, no son dos, son uno. Y algún día, cuando nos llama a su presencia, Dios nos va también a hacer una evaluación en esa área, ¿no? ¿Cómo manejaste la unidad de tu matrimonio? No solamente al varón, primeramente al varón, y después también a la mujer o como la esposa, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios y que el Señor nos ayude a comprender estas cosas, a analizarlo, ¿no? Yo te invito a que lo analices, cuando menos que lo pienses, ¿no? Y si estás de acuerdo que esto es correcto delante de Dios, pues busquemos servir y agradar a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido, Señor, leer tu palabra, tratar de aprovechar tus consejos, tus mandamientos, Señor. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, sino que nos has dado, Señor, instrucciones, nos has señalado, nos has mostrado el camino correcto en las diferentes áreas de nuestra vida, aún en el matrimonio. Padre, ayúdanos porque nuestra carne muchas veces insiste, Señor, insiste en querer hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando así lo hacemos, solamente nos dañamos, solamente sufrimos, solamente, Señor, traemos calamidad al hogar. Sufrimos nosotros, y lo más seguro es que el Señor esto lo mire en nuestra descendencia y también les afecte y continúen con este mismo círculo vicioso. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos corregir, para que podamos aconsejar, Señor, y que en las siguientes generaciones haya esperanza, Señor, de siervos que quieran honrarte a ti, especialmente en el vínculo del matrimonio. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este día. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, que nos guardes y que nos ayudes, Padre, a meditar en estas cosas. Por favor, ayuda a la iglesia que podamos tener un lugar donde tu palabra pueda todavía ser expuesta, que podamos escucharla, Señor, y que podamos todavía disfrutar de las cosas aquí en la tierra, pero a tu manera. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, damos por terminado el servicio de esta tarde.
No hay